esta actividad que hemos programado como iglesia, permitir que Dios también nos hable a nuestro corazón, nos enseñe, nos adiestre. Y vamos a continuar un poco acerca de lo que ya hemos estado viendo la semana pasada. La semana pasada hablamos un poco de la necesidad de las aflicciones. Las aflicciones definitivamente no son algo que nosotros las pedimos, las queremos, las anhelamos. Es muy difícil, es raro el espécimen, y perdóneme si hablo de esta manera, que está buscando y está viendo en las aflicciones algo en el que ve mucho provecho o le hace feliz. Aunque la Biblia nos enseña que es necesario que a través de muchas tribulaciones o aflicciones entremos al reino de Dios. Cuando vemos las palabras de Jesús, nosotros entendemos que en este mundo, en este sistema sobre el cual está erigido o en el cual vive nuestra identidad, la iglesia también, este es un lugar donde vamos a encontrar aflicciones, pero que debemos confiar plenamente en el Señor, porque Él ha vencido a este mundo que causa las aflicciones. Las aflicciones arrancan en nosotros a veces un sinnúmero de interrogantes. ¿Por qué a mí? ¿Qué es lo que he hecho? Dios puede estar enojado conmigo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no entiendo esto? Las aflicciones arrancan en algún momento algunos interrogantes, y probablemente también arranquen algunas promesas. Yo le aconsejo, haciendo una pausa, que no haga promesas a Dios en medio de las aflicciones. No vale. No vale que usted le prometa algo a Dios, porque cuando se calme la aflicción y cuando tú entiendas la aflicción, te vas a dar cuenta que probablemente fuiste muy apresurado en proferir algunas palabras y decirle a Dios algo y prometerle a Dios algo del cual tú no eres capaz a veces de poder cumplirlo o llevarlo a cabo. Permite que las aflicciones más bien te adiestren, te formen, te enseñen qué es lo que Dios quiere enseñarte, qué es lo que Dios quiere decirte o qué es lo que Dios quiere forjar en tu vida. Las aflicciones son como el pan de cada día. Uno no puede decir mañana todo será felicidad, mañana todo estará con risas, porque las relaciones son muy frágiles, la vida, la salud son frágiles, todo lo que nosotros vivimos en este mundo son frágiles y pueden echarse a perder en un momento a otro. De pronto esto puede cambiar nuestro estado de ánimo, y esto puede, según la perspectiva que usted tenga de las aflicciones, pueden llevarlo de pronto a desanimarse. Pero sabe, la manera en cómo nosotros reaccionamos frente a las aflicciones determina la clase de persona que nosotros somos. La manera en cómo usted reacciona frente a una aflicción va a determinar claramente la clase de persona que usted es. O usted puede ser una víctima donde todos tienen la culpa, donde nadie me comprende, donde los astros se han confabulado, donde el diablo se me ha prendido, donde Dios no entiende, y usted puede quedar fuera del problema y echarle la culpa a los demás. O usted puede ser un protagonista en medio de las aflicciones. Y aunque usted no sea el causante de un problema, o no sea el causante de esto que le está agobiando, usted puede ser parte de la solución. Usted hará su parte, honestamente valorará ciertas cosas y tomará algunas decisiones. Las aflicciones son necesarias. Dios nos enseña que las aflicciones nos pulen, forjan un carácter en nosotros, nos dan paciencia y como resultado final nos permiten sabiduría para la vida. ¿Sabe? Algunos sentimientos empiezan a arrancarse en medio de nuestras aflicciones, pero esto definitivamente no es algo de los que nos gusta hacer o nos gusta vivir. En Mateo capítulo 11, versículo 25, Jesús está alabando al Padre ante unas circunstancias que se están dando, y vamos ahora a permitir que la Biblia se proyecte. Mateo 11, capítulo 11, versículo 25. En Mateo capítulo 11, versículo 25, dice así la palabra del Señor. ¿Llegamos? Amén. Si no ha traído una Biblia, mis hermanos sugieres están para servirlo, o usted puede levantar su mirada y estar proyectada allí. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos
y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús está en este momento prorrumpiendo en una alabanza, en una oración, y están dándole gracias a Dios, o está poniéndose de acuerdo con lo que Dios está haciendo en este momento, frente a la identidad que Él va a mostrar, frente a las enseñanzas que Él va a dar, y le dice a su Padre Celestial, hablando de su soberanía, hablando de todo lo que Él encabeza, le dice: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquí viene una invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Si usted puede introducir ahí una llave, usted puede poner también afligidos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando usted mira en el versículo 28 y el versículo 29, se va a dar cuenta de algunos verbos muy interesantes que nos dejan descubrir un proceso en el cual Jesús nos llama a poder seguir. El primer verbo en el versículo 28 dice venid. Es una invitación que Él nos da a todos, no necesariamente a todo aquel que quiera. Dice: a todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El otro que quiero que usted se fije es llevad mi yugo. Y el otro verbo, el tercero, es aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando uno mira las Escrituras, se va a dar cuenta que Jesús nos está dando una invitación a poder unirnos a un discipulado. No está hablando exactamente de una clase, está hablando de seguirle en una relación viva, en una relación boyante, y de poder ir tras Él en medio de lo que Él quiere hacer con nosotros. Jesús nos está invitando a poder ir con Él y descubrir y aliviar y perfeccionar nuestras vidas. Jesús nos da como resultado que el descanso para nuestras almas tarde o temprano ha de llegar. Aunque nos habla de un futuro, también nos habla de un tiempo presente. La verdad, hermano mío, antes de Jesús, antes de que usted conozca a Jesús, usted no puede decir que habían momentos completamente felices en su vida. La vida es muy frágil. Y nosotros tenemos que ser honestos que de una u otra manera siempre encontramos aflicciones. Cuando el hombre no tiene a Jesús en su vida, la aflicción es una constante en su vida, porque no domina muchas veces sus propias reacciones, su propia naturaleza. La Biblia nos enseña que somos esclavos del pecado, enemigos de Dios. Pero cuando Jesús viene a nuestras vidas, la situación cambia. La situación cambia completamente, porque ahora el Señor permite en nuestras vidas un crecimiento. Por eso es que le enseño esta verdad y le digo: a veces las aflicciones tienen que darse en nuestras vidas, porque llevamos años escuchando acerca de Dios y no reaccionamos. Llevamos años aprendiendo acerca de lo que Él nos invita a hacer y no estamos haciendo las cosas necesarias que Él nos está invitando a hacer. ¿Sabe? Cuando Jesús está haciendo esta oración, está respondiendo a una situación que se ha dado previamente. El capítulo 11 nos habla de una aflicción que está viviendo en este momento Juan el Bautista. Juan el Bautista era el precursor de Jesús, que iba anunciando que pronto el Señor iba a estar e iba a implantar su reino. Pero en este momento Juan el Bautista está encerrado en una fortaleza romana llamada Maqueronte. Está a puertas de que lo decapiten. Él ha denunciado la injusticia y ha denunciado los malos hechos del rey Herodes. Y ahora se ha ganado la antipatía del rey, y en una confabulación están a punto ya de decapitarlo, lo van a matar. Pero Juan en este momento está tropezando un poco acerca de lo que acaba de venir a hacer, y manda a sus ayudantes, a sus discípulos, a encontrarse con Jesús con una pregunta muy sencilla: ¿eres tú el que había de venir o vamos a esperar a otro?
Juan no solo está afligido, sino que está empezando a tropezar. Hay un cambio de planes en su mente. Y Jesús, ante esta situación que está sucediendo en la vida de Juan el Bautista, empieza en ese momento a sanar a los enfermos, empieza en ese momento a devolverle la vista a los ciegos, y le dice a los ayudantes de Juan, a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan lo que acaban de ver. Vayan y háblenle a Juan. Porque hasta este momento Juan está preguntando si realmente Jesús era aquel que habían estado esperando, ya que el mensaje de Juan no cuadraba muchas veces con lo que Jesús estaba diciendo y haciendo. Recuerde que Juan, su mensaje era mucho más apocalíptico, mucho más fuerte, mucho más de juicio, pero él estaba hablando una parte del mensaje que es hacia el final. Jesús estaba hablando de la misericordia, Jesús estaba hablando de la verdad, Jesús estaba hablando de estas cuestiones que estaban hablando de instaurar un reino. Y Juan está afligido, y Jesús empieza a hablar muy bien de Juan. Note usted que muchas veces nuestras perspectivas no cuadran con la perspectiva de Dios. Mis expectativas que tengo acerca de la vida muchas veces no cuadran o no son satisfechas con las expectativas que Dios está teniendo en cuanto a nosotros. La manera en cómo Dios nos está dirigiendo en la vida muchas veces nos lleva a dudar, como en el momento de Juan, de que si realmente estamos en el camino correcto. Porque de pronto llega una aflicción y esto me hace titubear, esto me hace desencajar, y es más, hasta me hace evaluar si vamos a cambiar de planes, porque parece que esto no está caminando bien. Pero Jesús dice en el versículo 25 y habla de su soberanía: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Hablando de la soberanía de Dios, nos habla que Dios no se le escapa nada y que Dios de una u otra manera siempre está guiando nuestras vidas. Pero Jesús está hablándole también a una generación que en este momento lo está rechazando. En el versículo 16 hasta el versículo 19, Jesús da dos ejemplos de personas que no pueden satisfacerse. Personas que de una u otra manera siempre tienen algo que decir. Y los compara con niños caprichosos. El niño caprichoso es una persona a la cual nunca es suficiente. Y lo que tú le das no basta. Y el color que has elegido no es. Y siempre estás cayendo en sus caprichos. Hay seres humanos así. Siempre tienen algo que decir. Siempre tienen algo que observar. Siempre tienen una excusa que decir ante lo que Jesús los está invitando a hacer. Versículo 16, Jesús va a hablar a estas personas y les dice: mas ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. El primer ejemplo que Jesús habla es de un juego de los niños. Estos niños juegan en la calle y empiezan a representar algunos aspectos de la vida. Y uno de los aspectos de la vida era poder empezar a mostrar signos de alegría ante el momento en que ellos empiezan a tocarle la flauta a otros niños. Y el niño le está reclamando, otro niño le reclama: total, te estoy tocando flauta y no bailas. Bueno, vamos a jugar ahora al velorio. Yo estoy lamentando y tú no estás endechando. Tú no te estás lamentando. Total, le dice. Este es el primer ejemplo que Jesús dice. Ni bailas ni lloras. No quieres nada, ni alegre ni triste. El segundo ejemplo, en el versículo 18 dice: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Jesús ahora da un ejemplo también en cuanto a su identidad y la identidad de Juan el Bautista. Y dice: vino Juan el Bautista, que era un asceta, un nazareo, era una persona que no se contaminaba con los demás, no se contaminaba con el alimento ni con las formas del mundo. Él trataba de vivir una vida separada. Su alimentación era miel y langostas. Él no comía lo que todos comían. Y dice: vino Juan, que ni comía ni bebía, y ustedes dicen: tiene un demonio, por eso hace eso.
Ahora viene el Hijo del Hombre, o sea Jesús, que sí come y que sí bebe vino. Y ustedes dicen, este es amigo de publicanos y de pecadores, amigo de gente así, que come y bebe. Este es un comedor y un bebedor. O sea, no les cuadraba por ningún lado. Ni Juan, que tenía una vida recta, vamos a decirlo así, ni Jesús, que era mucho más libre en su forma de actuar, porque en el versículo final dice, la sabiduría es justificada por sus hechos. A ellos no les cuadraba. Ni el niño que llora, ni el niño que ríe, ni Juan, que llevaba una vida separada de todo, ni tampoco Jesús, que era mucho más abierto a poder participar en las diferentes situaciones. Esto nos deja ver que hay personas que siempre tienen una excusa para decirle no a Jesús. Hay seres humanos que siempre tienen una excusa. Y es por eso que Jesús dice en el versículo 25, gracias Padre, te alabo, porque has escondido esto de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a los niños. Este grupo de personas que rechazan a Jesús, que siempre tienen algo que decir, son los expertos. Son los que ya lo saben todo. Son personas autosuficientes que no necesitan consejo. Son personas que dicen, yo estoy bien en la vida. Lo que pasa es que hay que hacer un ajustito por acá, una cosita por acá, pero todo está bien. No me vengas con Jesús, ese es para los drogadictos, ese es para la gente débil. Esos son los expertos. Y Jesús dice, sí, tú lo has escondido y se las has revelado a los niños. Jesús no está hablando acerca del tamaño de una persona, ni está en contra de que alguien pueda tener una profesión o pueda tener un estudio o pueda ser una persona que tiene muchos títulos. No está hablando en contra de esas personas. Jesús no tiene nada en contra de los estudios y de la preparación. Estudie, prepárese, está muy bien. Jesús no está hablando de aquella persona que tiene comportamiento de niño. Más bien, si se comporta como un niño, es tiempo de madurar. Jesús lo que está hablando es de algo más profundo, el corazón. El corazón de un sabio y entendido es, a mí no me tienes que decir nada, yo ya sé lo que soy, yo ya sé lo que debo hacer. No, a mí no me vengas con tus consejos. Y el corazón de un niño es mucho más crédulo. Es una persona que es más sencilla, más influenciable. Y Jesús dice, Dios esconde esta verdad en cuanto a mí de aquellos que son autosuficientes, de aquellos que no son aconsejables, de aquellos que no se les puede de una u otra manera satisfacer, y los compara con niños caprichosos. Yo tengo un familiar mío muy cercano al que amo mucho. Cuando crecíamos, yo tendría más o menos unos 10 años y él tendría por ahí unos 8 años. Pero él toda una vida había sido un poco se le podía complacer, un tanto caprichoso. Ya somos adultos y él se ríe a veces de esto. Pero era una persona que por todo lloraba, lloraba, ya no, le sucedía cada cosa y lloraba. Una de las cosas cuando nosotros teníamos que darle un marciano es cuando él nos daba el marciano y decía, ábrelo. Y nosotros agarrábamos el marciano para sacarle la bolsita y abrírselo, y él miraba el marciano, no, dice, ¿por qué le has abierto así? ¿Por qué está el hueco más grande que esto, que lo otro? Ya le decíamos, ya, pero no hay problema, comes, igual tienes que comer. No, decía, no, ¿por qué le han abierto así? Entonces agarraba a mi mamá y compraba otro marciano. Toma otro marciano. No, yo quiero ese, decía. Yo quiero ese. ¿Por qué le han abierto así? Y ahí se quedaba. Él no quería un nuevo marciano. Daba ganas a veces, hermanos míos, de hacer algo con él. Ahora es adulto, se ríe de estas anécdotas, pero hay personas así, que ni rojo ni blanco, ni negro ni gris ni nada, ni alto ni bajo, no hay manera. Son personas a las que tú no les puedes satisfacer, aconsejar, guiar, ya lo saben. Y eso es lo que Jesús por eso dice, alabando a Dios, y dice, ¡guau, Padre! No le está criticando a Dios y le dice, ahora entiendo por qué se lo escondes a los sabios y entendidos y se las revelas a los que son como niños. Dios está invitando a aquellas personas que pueden dejarse guiar,
Dios está invitando a aquellas personas que pueden llevar su yugo, que son moldeables, que les puedes guiar por el camino. Es triste cuando una persona no reconoce lo que vive, lo que es. Es triste cuando una persona representa el papel de víctima, donde todos tienen la culpa, donde todos deciden mal y donde él o ella normalmente anda pero derecho. Todos pecan, yo no peco. Todos se equivocan, yo no me equivoco. Si esto está así es por tu culpa, no por mi culpa. Ese es el papel de víctima. El papel de protagonista normalmente es alguien que reconoce su parte. Y aunque no se hace la víctima, que todo lo reconoce y sabe en algunas oportunidades que no es el causante del problema, pero que algo tiene de culpa, hace algo al respecto. Hace algo al respecto. Y esta es la manera en la que nosotros vemos cómo Jesús está hablando. Si usted lee el versículo 20 y lee hasta el versículo 23, va a hablar de 2 ciudades y hasta 3 ciudades. Va a hablar de Corazín, va a hablar de Betsaida y va a hablar de Capernaum. Y a Corazín le va a decir: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha, dice, que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Y el versículo 23 nos habla de otra ciudad, una ciudad portuaria, Capernaum. Y dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Qué interesante es poder ver cuando usted mira el versículo 22 y mira también el versículo 24, se va a dar cuenta que también hay niveles de castigo en el infierno. Pero sabe, es interesante poder ver cómo hasta ciudades enteras le daban la espalda a Jesús. Y Jesús le compara a estas ciudades judías con ciudades fenicia. Una ciudad fenicia como era Tiro y otra ciudad pegada a ellos que era Sidón, que no tenían nada que ver con Jesús, que no tenían nada que ver con la profecía, que no tenían nada que ver con ese Dios que los judíos adoraban. Si hubieran visto, si hubieran escuchado lo que Jesús hacía en sus ciudades, ellos ya se hubieran arrepentido. Pero siempre hay personas que tienen algo que decir. Siempre hay personas que tienen una excusa que dar. No, yo no hago por esto, yo no hago por lo otro. Y ahí se quedan estancados. Y muchas veces son personas a las que no les puedes ayudar. Y Jesús les dice: muy bien, tú, le dice Capernaum, que eres levantada hasta el cielo por sus edificaciones que tenía, hasta el Hades, hasta el abismo vas a ser echada. Porque si en Sodoma, le dice, una ciudad junto con Gomorra y otras 2 ciudades más que fueron destruidas en el Antiguo Testamento, si en Sodoma, dice, se hubieran hecho los milagros que yo estoy haciendo en ti, le dice, en tus calles, en tus plazas, Sodoma hasta ahorita estaría viva con todos sus habitantes. Sodoma hasta ahorita estaría viva como ciudad. Pero le dice: pero no quieres. Siempre hay una excusa. Nunca puedo complacerte. Siempre hay maneras de decirle: en otra oportunidad será. Es triste, pero esta es la realidad de algunos corazones. Esta es la realidad. Siempre hay algo que decirle a Jesús. Siempre hay una excusa que mostrarle a Jesús. Siempre hay que decirle: los cristianos son hipócritas, o hablar algunas cosas en cuanto a ello. Pero sabe, hermano mío, esto no es un problema para Dios, porque no se trata nada más que del corazón del hombre. Por eso dice: esto ha sido escondido de los sabios y de los entendidos y ha sido revelado a los que son como niños. Por eso que viene la invitación, y he aquí donde el Señor nos llama a poder llegar e ir a su invitación. El Señor nos dice: venid a mí, versículo 28, todos los que estáis trabajados y cargados, agobiados, afligidos, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús está invitándonos completamente a ir a Él, a aprender de Él y abrazar el discipulado que Él nos muestra.
El discipulado que Jesús nos está diciendo no es un discipulado como nosotros le llamamos un salón de clases. Es una relación viva, no intermitente. Puede ser a veces intermitente por causa de nuestros errores o por causa del pecado, pero se confiesa y uno vuelve a la relación. El discipulado que Jesús nos está llamando es ir con Él. En medio de la vida, las diferentes situaciones que vivimos, Él nos va instruyendo, vamos aprendiendo. Como iglesia nosotros sabemos que nosotros no le podemos transformar la vida a nadie. No le podemos transformar la vida a nadie. Y es por eso que nosotros creamos mecanismos o creamos una estructura donde Dios puede transformarle la vida a las personas. Solo Dios lleva a un crecimiento a las personas. La iglesia no le puede llevar a crecer a las personas. Dios es el que produce el crecimiento. Y es por eso que nosotros ideamos un proceso, una estructura. Hemos diseñado las casas de paz, grupos pequeños, donde tú puedas encontrar relaciones significativas, profundizar con otros hermanos, donde en el momento que tú puedas estar pasando situaciones difíciles, son las personas que van a estar más cerca a ti. Porque hasta que logres una cita con el pastor van a pasar 3 semanas. Y ya te habrás hasta desanimado y probablemente hasta te puedes haber amargado. Hemos creado estas estructuras pequeñas, de grupos pequeños, para que tú puedas incluirte, ser escuchado, ser atendido, ser acompañado en los momentos de triunfo, como también en los momentos muy tensos. Porque el cristiano se desarrolla, la vida cristiana se desarrolla en comunidad. Hemos creado también un conjunto de salones, de grupos pequeños donde tú puedas escuchar lo que Dios dice a través de la Biblia. Y lo hemos creado en 3 etapas distintas para que tú puedas ir poco a poco creciendo, aprendiendo de lo que Dios dice y puedas ir madurando no solo en tus relaciones, sino en el conocimiento de Dios. Y los invitamos a unirse a eso. Lastimosamente a veces algunos quieren definir la manera en cómo va a ser transformada y quieren traer su propia agenda porque no están muy dispuestos en algunas oportunidades a seguir con el proceso. Hemos creado grupos pequeños donde usted pueda entrar a un ministerio y donde usted pueda empezar a descubrir lo que es el sabor de servir a otros. Porque si tú no inviertes tu vida en los demás, en la única persona que la vas a invertir es en ti mismo. Y poco a poco vas a ser una persona egoísta, centrado en tus problemas. Y los problemas siempre van a haber. Siempre. Nunca te vas a saciar de tus problemas. Van a estar ahí. Una semana va a estar bonito, a la siguiente semana puede ser una enfermedad. Te sana de la enfermedad, puede venir una semana bonito, a la siguiente semana una prueba, a la siguiente semana una pérdida, a una pelea con tu esposa, un hijo que de pronto se accidenta. Situaciones diversas, porque en el mundo hay aflicción. Y si tú no la inviertes en los demás, la vas a invertir solo en ti mismo. Vas a gastar tu vida pensando en ti y te vas a perder el gran privilegio de un proceso de transformación. Nosotros estamos invitándolos continuamente a poder entrar en este proceso donde Dios puede transformar su vida. Y Jesús dice, a comparación de lo que les decían los líderes de aquellos tiempos, mi yugo es ligero, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. A veces cuando comparamos el yugo, muchas veces solamente nos estamos imaginando a 2 bueyes puesta sobre su cabeza un gran madero que los agrupa y los lleva para poder hacer jalar el arado. Pero ese yugo normalmente no es el que se está refiriendo Jesús. Yugo también puede ser esta gran madera que te la ponía sobre el hombro y un balde con agua acá y otro balde con agua acá, y tenía que estar contrapesado para que tú pudieses transportar el agua. Esto es el yugo que Jesús está hablando. Porque ponerte el yugo que se ponen los bueyes y romper los terrones, eso no tiene nada de ligero. No tiene nada de ligero, eso tiene mucho, mucho, mucho de pesado. Pero el yugo que Jesús habla, dice, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Por eso es que le digo que va a depender muchísimo del corazón. Ha sido escondido para los sabios y entendidos, los autosuficientes y arrogantes, y ha sido dado más bien para los que tienen un corazón sencillo y moldeable, que están deseosos de aprender.
El corazón no se mide por edades. Tú sabes cuando un corazón no anda correctamente. Y puede ser niño, puede ser adolescente, puede ser anciano, puede ser adulto. El corazón da algunos síntomas y tú puedes darte cuenta si ese es un buen corazón o un corazón que necesita muchas veces aflicción. Porque hay corazones que necesitan ser afligidos para poder ir tras Jesús. Si está viviendo una que otra aflicción y aún todavía no tiene a Cristo, eso es lo normal en la vida sin Jesús. El que no tiene a Jesús en su vida normalmente va a vivir de aflicción en aflicción. Va a buscar promesas, va a buscar soluciones, va a ir al brujo, le van a vender un producto, te van a decir, no, lo que pasa es que estás tenso, toma magnesio, calcio, magnesio y zinc, y vas a ver cómo tus relaciones van a mejorar. Más adelante tus aflicciones siguen, te vas a decir, lee tu horóscopo, porque tu signo probablemente es el que está caminando mal. O te van a dar un montón de soluciones. En el mundo tendremos aflicción. Cuando encontramos a Jesús, realmente llegamos a encontrar verdadera paz. Si usted todavía no tiene a Jesús, es tiempo de ir pensando, ¿cuánto tiempo va a vivir así? Si Jesús le invita y le dice, ven a mí, que estás agobiado, que estás cargado, que estás afligido, yo te voy a dar descanso. Yo voy a ser parte de estas soluciones. Yo voy a ser el que perdone y que limpie tus heridas. Pero tienes que primero dar el paso. Amados hermanos, necesitamos entender claramente que ante las aflicciones se muestra nuestro corazón. Porque la manera en cómo nosotros reaccionemos frente a una aflicción va a determinar claramente la clase de corazón que nosotros tenemos. ¿Somos víctimas o somos protagonistas? La víctima va a seguir por años estancado en el mismo lugar. Todos tienen la culpa y va a autoengañarse y engañarse y engañarse, y así pasarán los años. Pero el protagonista sale de ese hueco, se niega a seguir viviendo de esta manera y hace lo necesario para proseguir con la ruta que Dios le ha trazado. No te puedes quedar estancado, tienes que avanzar. Ya Dios te ama, ya Dios te aprueba, ya Dios te ha equipado, tienes que avanzar. Tienes que avanzar. Porque la manera en cómo usted reaccione frente a una aflicción va a determinar la clase de corazón que usted tiene. Recuerde, por tanto, usted define, usted evalúa, usted puede ser honesto y usted puede decidir finalmente si va a ir con Jesús a través de lo que Él está enseñando o va a quedarse lamentándose y va a recibir sus aflicciones una y otra vez y probablemente del mismo tamaño y de las mismas situaciones, porque no hay aprendizaje. Defina usted en dónde quiere estar. ¿Se imagina un cristiano, se imagina una iglesia que entiende las aflicciones como un incentivo para avanzar y no un incentivo para pelearse? ¿Se imagina una familia que atraviesa una aflicción y dice, esto nos debe unir más en lugar de distanciarnos? ¿Se imagina un hijo de Dios, un líder que cuando atraviesa aflicciones, en lugar de dejar el ministerio y correr para buscar su alivio, dice, carambas, esto parece que más bien me está cuajando, me está haciendo mejor, está formando mi carácter? Las aflicciones no necesariamente son malignas. Pueden producir en usted muchas cosas más. Pueden forjar el carácter de Jesús. Pueden darle cada vez mayor consistencia en su carácter, en su integridad, y pueden finalmente producir bastante sabiduría en su vida. Pero usted decide, porque la manera en cómo usted reacciona frente a una aflicción va a determinar la clase de persona que usted es. O una víctima o probablemente un protagonista. Usted decida. Vamos a ponernos de pie.